Hola, gracias por estar con nosotros en otro episodio del podcast CEFIA, este espacio donde conversamos con profesionales acerca de temas de interés asociados a las ingenierías y también a la arquitectura. Gracias por estar con nosotros ya hacia el cierre del año. Esperamos de seguro que hayan aprovechado los espacios que hemos tenido de podcast a lo largo de este 2025 y desde ya esperamos que nos puedan dejar sus comentarios para en el próximo año empezar a desarrollar temas de su interés. Estamos hoy con el ingeniero Marcial Rivera, jefe de investigación y análisis de el CEFIA, para conversar del ranking municipal de eficiencia en trámites APC que se presentó recientemente. Marcial, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Buenas, muchas gracias por la invitación. Es muy interesante porque esta investigación nos ha permitido interactuar mucho con los gobiernos locales, con muchas municipalidades, porque la información es tan detallada y tan rica que ha sido muy oportuna su análisis y que dicha que también tenemos este espacio para contarle a los profesionales qué es lo que hemos averiguado con esto. Marcial, ¿y qué fueron encontrando? Empecemos a hablar de eso, ¿verdad? Y bueno, primero un montón de datos que había que analizar y entendiendo también que esto incluye a consejos de distrito, que tenemos más municipios, ¿verdad? Y que probablemente esto vaya ahí creciendo un poco también. ¿Cuáles fueron los principales resultados? Y especialmente, Marcial, hablemos de, en este ranking, ¿qué significa estar en esas mejores posiciones y qué significa especialmente para el ejercicio de los profesionales, que el municipio donde estoy haciendo un trámite o donde voy a empezar a trabajar o donde voy a desarrollar un proyecto esté al final de ese ranking? En este caso, encontramos que la Municipalidad de La Unión, en la provincia de Cartago, fue la municipalidad que obtuvo una mejor nota en el ranking. Pero hay que entender muy bien qué es lo que significa todo esto de obtener una mejor nota, porque no es solo... Es una nota en eficiencia en trámite de gestiones municipales. Entonces, si yo soy muy rápido haciendo una aprobación, pero recibo muy pocos casos, quiere decir que no necesariamente soy muy eficiente, solo es que tengo muy pocos casos. El volumen es distinto. Si en la municipalidad donde trabajo o donde vivo, lo que más se construye son viviendas de interés social, me puede tomar menos tiempo hacer una revisión de una vivienda de interés social que de un mall de 200,000 metros cuadrados. Entonces, uno intenta con estas herramientas hacer un balance en el que se valore no solo el tiempo que les toma, sino qué tanto significa esa carga de trabajo para las personas funcionarios municipales. Y entonces, a partir de toda esta información, en este caso, la Municipalidad de La Unión es la que se saca una mejor nota en el total de los elementos que estamos viendo. Y si nos vamos al final de la tabla en el puesto 90, porque es muy importante lo que estaba recortando usted ahora, no solo son los municipios, sino también los algunos consejos que atienden las colas de trabajo. Está el cantón de Alvarado en Cartago, es interesante, tienen la provincia de Cartago tiene el primer lugar. Los extremos. Tiene el último lugar. Sí. Y tal vez otro tema muy interesante es que en esos primeros 10 lugares no solo encontramos municipalidades del GAM, que muchas veces se ha sentido ¿verdad? que en las zonas más urbanas es donde se hace una mejor gestión, y no necesariamente. Nos encontramos a Turrialba, nos encontramos Talamanca, nos encontramos otras municipalidades, Limón, que también han hecho un trabajo muy interesante y que también destacan en ese ranking. Marcial, ¿y qué se evaluó para llegar ahí un poco, para ir desgranando algunos de esos elementos? Porque es muy importante el comentario que usted hacía. Hay una asociación en la GAM todo es más eficiente y por ende en la zona rural no. Mira, y ahí yo creo que empezamos a a desmitificar eso, porque no necesariamente es así. Más bien alguien podría pensar lo opuesto, porque hay más volumen de trabajo en la GAM y tal vez el registro en la zona rural puede ser distinto, aunque esto ha variado muchísimo y lo hemos visto en otros indicadores que han presentado. Pero ¿qué fue lo que valoraron en esto particular? Y hablemos de algunos elementos para poder entender, ¿verdad?, a dónde estuvo esa nota y cómo se llegó a ella. Tenemos que imaginarlo tal vez como la nota cuando uno llevaba un curso. Entonces, dividimos el 100% de la nota en varios elementos. El principal es el tiempo, porque definitivamente la eficiencia depende del tiempo. Entonces, el 40% de la nota depende del tiempo. Y en los otros elementos dividimos el 15% de la nota. Lo dividimos en qué tanto se responde en primera respuesta, ¿verdad? O sea, qué tanto no estamos rechazando un plano, sino que ojalá que se apruebe la primera vez que ingresa. Estamos evaluando qué tan complejo es el trámite y para esto
creamos una escala en la que pusimos un valor. Entonces, un 1, por ejemplo, es una tapia, que debería ser un elemento muy sencillo de revisar porque no tiene ventanas, porque no tiene colindancias, no tiene ningún ¿verdad? acabado, nada. No tiene ningún acabado. Entonces, si una tapia es un 1 y un mall o un hospital es un 7, porque tiene muchísimos elementos, entonces comenzamos a dividir todos los registros que tenemos en esa escala, de 1 a 7. Una casa, por ejemplo, es un 3. Es algo que no es fácil, pero tampoco es tan complejo. Entonces, eso nos da un 15% de la nota. El otro 15% de la nota nos lo da la cantidad de trámites. Es simple y sencillamente la cantidad. Para decir un ejemplo, tenemos una municipalidad como San Carlos que recibió 1,800 trámites en todo un año, y tenemos un consejo municipal como Colorado que recibió 28 trámites en ese mismo periodo. Entonces, es muy claramente entendible que la carga de trabajo de una persona no es la misma carga de trabajo de otra persona. El otro elemento que evaluamos es la dimensión o el tamaño. No es lo mismo revisar casas de interés social de 42 metros cuadrados que revisar un proyecto de 3,000 metros cuadrados de... Sí, una zona industrial, una nave industrial. Sí. Casualmente, en su extremo, la municipalidad de Grecia es la que tenía proyectos más grandes, de más de 3,000 unidades de tamaño, y en su extremo más pequeño está Buenos Aires con 64 metros de tamaño. Entonces... es muy diferente que el promedio de todas las revisiones tenga esa diferencia. Entonces, eso también causa una variación en la nota. Entonces, tenemos la cantidad, el tamaño, el tiempo, la respuesta en la primera respuesta, la primera respuesta, y con eso es que logramos hacer toda la nota. Se suman los elementos porque la municipalidad que más trámites tiene recibe, digamos, toda esa nota completa. La que menos trámites no es que recibe un 0, recibe una parte menor, un 30% de la nota, y comenzamos a sumar todos esos elementos dentro de la tabla. Y así es como obtenemos numéricamente el ranking que se presentó. Y de todos esos elementos, ¿hay alguno en donde que predomine que haya mayor eficiencia, ¿verdad? Utilizando ese mismo criterio, ese mismo concepto que estamos hablando, y en otro en donde predomine lo contrario? Aunque sabemos que todas son absolutamente, ¿verdad?, diferentes, tienen sus propias complejidades, su cantidad de personal, el tipo de proyectos, ¿verdad? Por toda esta información que ya usted nos daba, hay dos elementos que usted diga, sí, aquí estamos asociando la eficiencia a esto, responden más rápido en primera respuesta, no tienen que ir a segunda, y este es el peor elemento, que tiene que ver el tiempo, no se duran para hacer un trámite 1 mes y medio. Por la misma composición de la nota, que un 40% es el tiempo es la que más importa. Y también aquí hay que ampliar un poquito, porque el tiempo son varios tiempos. Hay un tiempo desde que el profesional sube el plano hasta que se aprueba o se rechaza. Entonces los medimos por aparte. Medimos el tiempo de los rechazos y medimos el tiempo de las aprobaciones. Porque nos encontramos que en los rechazos se dura más o menos de un 15 a un 20% más que en una aprobación. Probablemente un funcionario, antes de dar el clic de que lo rechazo, vuelve a repasar todo para estar seguro que no se está equivocando, que no está pasando algo. Entonces el trámite de rechazo dura más. Vamos a ver, en general dura como un 10% más, pero nos encontramos algunos casos de municipalidades como Desamparados que dura 5 veces más el rechazo. Esa es una grandísima oportunidad de mejora, porque que dure un 10% más, uno lo entendería dentro de esta revisión, pero que dure 5 veces más el promedio de todos los trámites, quiere decir que algo está pasando con esa revisión. Ahora, después de que tenemos estos promedios de aprobación y de rechazo, también tenemos el periodo de pago. Eso significa que cuando ya lo revisó la parte técnica de la municipalidad y dijo, sí, este proyecto está bien, cumple, entonces el profesional debe hacer el pago del proyecto, que el pago del permiso municipal o cualquier otro pago que la municipalidad tenga asociado. El pago se sube dentro de la plataforma y el pago se revisa también. Y el pago puede ser aprobado o puede ser rechazado. Entonces, aquí nos encontramos 3 municipalidades, una por ejemplo Parrita, donde dura más la persona dando un visto bueno para la aprobación del pago
que la persona que hace la revisión técnica. Uno supondría que revisar un elemento técnico, que la colindancia esté bien, que el tanque séptico tenga el retiro y todo esto, debería ser más complejo que una revisión de pago. Y esta es una invitación, por ejemplo, para una municipalidad como Parrita, para que revise cómo es el proceso que está haciendo, porque la oportunidad de mejora en reducir el plazo del tiempo de análisis es muy oportuno. Entonces, son 4 tiempos. El tiempo se compone de 4 tiempos. También otra cosa importante es que el tiempo de rechazo se usa ponderado. Entonces voy a intentar explicarme. Si una municipalidad rechaza el 100% de sus trámites y dura un día haciendo el rechazo, quiere decir que a todas las personas se les suma ese día, porque a todas las personas se les rechazó. Si en una municipalidad rechaza solo la mitad de los trámites, no es cierto que todas las personas duran un día, solo duran medio día usando un valor ponderado. Entonces, los rechazos son una ponderación de la cantidad de rechazos entre la cantidad de aprobaciones. Entonces, otro elemento como la cantidad de rechazo en primera respuesta también pesa sobre el tiempo, porque una municipalidad que tenga altos tiempos de rechazo va a también significar que sus tiempos totales aumentan. Pero, digamos, como un concepto general, el tiempo es el que más determina que una municipalidad sea más o menos eficiente. Bueno, y significa mucho para los municipios, para el usuario y desde luego para los inversores, ¿verdad? El tiempo tiene muchas formas de verse, de analizarse, y es un elemento fundamental para esta mención. Marcial, vamos a hacer la pausa y vamos a regresar un poco también para que podamos hablar de los comparativos que se pudieron hacer, ¿verdad? En un periodo de un año, y de algún otro detalle específico de los municipios. Vieras qué raro. Estoy aplicando para un trabajo, pero para poder dármelo me dijeron que tenía que actualizar mi firma digital y me pasaron un enlace para que pusiera todos mis datos. Uy, no. Eso parece un intento de fraude. Mucho ojo. Si te piden vía telefónica o por correo electrónico ingresar a un link para actualizar la firma digital, es un intento de fraude. No caigas en el timo del falso empleador. No suministres tus claves ni tu información sensible. Un mensaje del Banco de Costa Rica. Estamos hablando de BIM, ya nos metimos en el BIM. En el 2024 fuiste parte de una revolución tecnológica que marcó las líneas para tu futuro profesional. Ahora sé parte de ese futuro que ya está aquí, en el Hotel Barceló San José, este 26 y 27 de noviembre. No te pierdas la 5ª edición del BIMCon 2025. El congreso organizado para los profesionales que te mostrará cómo la metodología BIM puede transformar la forma de trabajar en el sector AECO, arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones para un futuro sin precedentes. Organiza. Patrocina. BIMCon 2025. Continuamos en este podcast Cefía conversando sobre el ranking municipal que se presentó hace algunas semanas, que se hizo acá en el Cefía, que es un trabajo que ya nos decía Marcial, que lleva más de 1 millón de datos analizados. Es un volumen bien importante, pero que también va a tener un resultado, o ha tenido un resultado que no solamente trasciende al número, sino que también sugiere a los municipios algunas acciones que puedan hacer. Y aunque obviamente uno entiende que las gestiones son complejas y que tienen que darse cuenta de lo que está bien y lo que está mal, quizá puede ser que alguna se haya percatado un poco más de la realidad que está viviendo y que entonces piense que ahora sí es tiempo de ver cómo puede mejorar esa gestión. Marcial, ya nos decía usted, por ejemplo, el ejemplo de la Unión, que es la que está mejor posicionada. Estábamos hablando de los elementos que fueron analizados, también de los extremos que podemos ver, en donde el tiempo sigue siendo el elemento más importante para medir la eficiencia, y quedaban algunos aspectos que eran importantes compartir. Hablemos de los tiempos de rechazo, que también es un elemento bien importante, que tiene un impacto sobre el tiempo, que ya usted hablaba también de esa ponderación. Sí, ahí por ejemplo nos dimos cuenta que el rechazo en general, viendo el rechazo como todo un tema, no es siempre puede pasar. Vamos a ver, no es que vamos a vivir en un mundo correcto, perfecto, donde nadie se equivoca y no envió algo malo. Si alguien puede subir un documento malo, es esperable que exista una cantidad de rechazo, pero el rechazo significa
que el trámite va a durar más y que al final de cuentas la persona que quiere invertir va a durar más tiempo en poder contratar a alguien, que el permiso que se le van a pagar a la MUNI va a durar más tiempo en llegar y o sea, al final lo que hace es atrasar la inversión, no es que aumenta o disminuye, es simple y sencillamente que estamos postergando en el tiempo y un dinero que podría ya estar en la economía no llega tan rápido. Entonces, analizando el rechazo como un gran tema, nos damos cuenta que hay municipalidades, encontramos 5 municipalidades que más del 90% de los trámites que reciben lo rechazan, siempre. Y eso... Sí, no, solo 1 de 9 lo logran a la primera vez. Solo es 1 de 9. Es complicado, claro. Es complicado. ¿Qué significa esto? ¿Que esas municipalidades deberían dejar pasar todos los proyectos? No. Pero sí se podrían identificar elementos que sean muy comunes de rechazo y la municipalidad podría trabajar en capacitar a las personas de su municipio en cómo eso se podría reducir. Hace tiempo habíamos tenido un ejemplo con una municipalidad que está ubicada en la parte de las montañas de recarga de acuíferos y la municipalidad había tomado la decisión de que no se podían usar tanques sépticos normales, sino que tenían que ser tanques sépticos de flujo ascendente, los FAFA. Entonces, era una de las principales razones por las que se rechazaba el plano, porque la gente seguía presentando el plano con esa condición adicional. Recuerdo una vez que estábamos reunidos con esa municipalidad y les dijimos, ¿qué pasa si ustedes ponen un mensaje en Facebook? Recuerden que el 90% de los planos los rechazamos por esto. ¿Qué pasa si usted le dice a la muchacha que está en plataforma, le dice a las personas que están ahí, cada vez que alguien llame, recuerde que el 90% de los planos se rechazan por esto? Ya, si alguien lo presenta sin eso, está bien, rechácenlo, no hay ningún problema. Pero apuesto que si uno reconoce cuáles son esos temas con lo que la gente más tiende a equivocarse, puede ayudar a reducir ese número. ¿Va a llegar a ser 0? No. ¿El colegio busca que sea 0? No. Pero ojalá las personas pudieran invertir más rápido, porque termina redundando en mejoras para el municipio, para la comunidad. Si, por ejemplo, lo que se está construyendo es un local comercial, se le da trabajo a personas, se crea un cobro de una patente, son muchísimas. La construcción tiene enlazados muchísimos elementos. Dinamiza muchísimo y además genera un cobro después permanente, un tributo que la municipalidad va a recibir y que hace que su flujo de caja aumente más. Entonces, definitivamente atender el rechazo desde una óptica técnica, no desde una óptica permisiva, desde una óptica técnica, va a ayudar. Otro elemento que es clave en esto también tiene que ver con los planes reguladores, que es otro tema que desde el colegio hemos tocado mucho. Para resumirlo en la parte de rechazos. Si ya yo sé que en un lugar el plan regulador me dice explícitamente, usted aquí solo puede construir casas de 2 pisos, pero muy, muy fácil de identificar, entonces ya yo sé que no voy a presentar una casa que mida más de 2 pisos. Pero si el plan regulador dice, la altura tiene que ser 2/3 de lo que mida la calle y se comienzan a utilizar lenguajes técnicos, que está bien que se utilicen técnicos, está bien que los reglamentos se redacten de una forma técnica, pero tiene que haber un manual que las personas entiendan también. O cuando no están claras las zonas, por ejemplo, alguien no sabe si puedo poner una veterinaria en un lugar o no puedo poner una veterinaria. Toda esa información debería ser más clara y todo eso ayuda también a que los rechazos disminuyan. ¿Y cómo le fue a la municipalidad con el ejemplo que usted nos estaba dando, Marcial? No me voy a quedar con la duda. ¿Lo aplicaron? ¿Supieron al final? Digamos, no estamos hablando solamente de este ejercicio. El ejemplo que usted ponía es del pasado, pero se pudo solucionar porque hay tantas alternativas que a veces son nada más de eso, de un poco de intuición y un poco de divulgación. Casualmente, vamos a ver, las munis que están en esa zona, una fue la que más redujo, pero tiene que ver con un cambio en la alcaldía. Okay. Y según pude ver después en redes sociales, hay 2 bandos principales que se discutían la forma en que se estaba administrando la MUNI. Entonces, este nuevo bando probablemente quiso revisar más los trámites municipales, eso aumentó la cantidad de tiempo, entonces disminuyó mucho la posición en la que estaba, por la rapidez con la que se hacía antes. Entonces, digamos, es un proceso de optimización. Probablemente muchas municipalidades pueden valorar hacer esos procesos ahora y eso puede significar tal vez en un pequeño cambio, pero por lo menos en los rechazos sí funcionó. En eso, o sea, claro. en eso sí funcionó, no funcionó en los otros temas. Pero ahora que decía eso, creo que también otro tema importante de rescatar es que varias municipalidades, después de la presentación de este ranking, hemos tenido aproximadamente unas 12 reuniones individuales
con alcaldías o con los funcionarios que hacen este trámite porque están muy, muy interesados en el dato exacto y en cómo corregir errores. Es más, una municipalidad nos dijo, nosotros sabemos que este proyecto tuvimos un problema, porque este proyecto se había dado una carta de agua de una forma en la que no estamos de acuerdo, eso nos hizo revisar, hicimos, o sea, ya sabemos que es algo que tenemos que corregir. Ustedes nos podrían decir cómo optimizarlo, cómo mejorarlo, claro, corregir. Y no solo eso, ¿cómo hubiera sido el número si quitamos estos proyectos? Porque queremos evaluar, ya sabemos que ahí estamos mal, pero quisiéramos saber cuánto. Ese número no se publica porque es una situación hipotética, pero con la municipalidad sí le compartimos esa información para que ellos realmente puedan valorar su gestión. Dilucidar si era solamente por este proyecto que tenía esta situación o si realmente era la tendencia, digamos, de lo que había ocurrido a lo largo de ese periodo. Bueno, es muy interesante. Sí, y también recordar que las elecciones de alcalde fueron hace 2 años. Sí. Entonces, muchas personas que ocupan la alcaldía en este momento están todavía tramitando. Son nueva gestión, son muchas cosas, claro. Están cambiando. Sí. Y esto viene a afirmar si lo que se estaba haciendo antes estaba bien o lo que se estaba haciendo antes estaba mal. Y por lo menos es un insumo adicional para que tomen decisiones. Por supuesto, pero además muy valioso, ¿verdad? Porque es este análisis con una lupa distinta, con un ojo distinto, que es muy necesario, ¿verdad? Y que si quisieran hacer este ejercicio y pagarlo, pues entendemos que las municipalidades también tienen sus partidas ya comprometidas para otras cosas, pero resulta un buen insumo y un buen ejercicio que se les da con un criterio absolutamente técnico. Marcel, vamos a hacer la última pausa y regresamos un poco también para retomar el asunto de los periodos, que no se nos quede ahí perdido, pero también un poco ya por qué es tan importante también que se haga este ejercicio y con qué perspectiva podemos recomendar aquí desde CEFIA que pueda ver el profesional, que eso es bien valioso. Hacemos la pausa y regresamos. Pensar en Costa Rica. Es un documento técnico en donde se plantean una serie de realidades y recomendaciones sobre problemáticas nacionales. Vivienda. ¿Sabías que las viviendas accesibles representan solo el 14% de la oferta de vivienda en el mercado inmobiliario de condominios? El 44% de los proyectos de vivienda en venta se encuentran en San José, el 24% en Heredia, el 11% en Alajuela, el 9% en Punta Arenas, así como 5% tanto para Cartago como para Guanacaste y solo un 2% en Limón. ¿Qué propone Pensar en Costa Rica? Las dinámicas de propiedad y tendencias han cambiado y apuntan a la ocupación de vivienda de alquiler, que ha aumentado en un 18 a un 20% de las unidades totales. Por eso, se propone promover la oferta de alquiler como opción a compra. Les invitamos a conocer el documento en www.cefia.br.cr y seguirnos en nuestras redes sociales. El Instituto IEXA es el instituto profesional de belleza con mayor trayectoria y respaldo de Costa Rica. Cuenta con cursos, talleres, seminarios y maestrías estructurados para formar profesionales altamente capacitados. ¿Quieres formar parte del mejor instituto de belleza del país? Llama en este momento al 2222-7675. 2222-7675. Continuamos con este episodio de podcast. Marcial, otra pregunta, aprovechando los ejemplos que ya nos daba sobre el acercamiento con las munis. ¿Qué otras cosas han pasado? ¿Qué otros elementos fueron significativos o llamaron la atención mientras se hacía el estudio, mientras se hacía el análisis, una vez que fue publicado el ranking y sobre todo esos acercamientos que han hecho las municipalidades, porque denota una proactividad o una intención de realmente buscar la mejora? Sí, recordar que el informe está publicado en la página web del colegio, todos los números municipalidad por municipalidad, periodo por periodo. Y otros años. Y otros años anteriores, para que la gente no solo evalúe cómo están ahora, sino que evalúen si eso ha sido una condición cambiante positiva, cambiante negativa o si se han mantenido. Ha resultado muy interesante muchas reuniones que hemos tenido con la MUNI, prácticamente todas han sido un funcionario de la alcaldía, la mayoría del alcalde y un funcionario que hace el trámite. Porque tenemos que entender... Un técnico, el profesional de arquitectura o ingeniería de esa municipalidad. Porque hay que recordar que probablemente una parte está más ligada con la parte política, con el acercamiento, y otra está más ligado con la parte técnica. Entonces, cuando uno comienza a analizar en estas reuniones,
puede y les da este insumo. Probablemente una de las herramientas más fuertes para las municipalidades es que se lleguen a comparar con otras municipalidades iguales. Entonces, recuerdo varias reuniones en las que el funcionario técnico, la persona de arquitectura o ingeniería decía, ya tengo cómo justificar la plaza adicional que he estado pidiendo. Porque le estoy demostrando que el tiempo que estoy durando es X y en la otra municipalidad duran tanto, pero tienen 2 personas y yo aquí estoy solo. Entonces eso ya les permite hacer una comparación. Vamos a ver, no vamos a comparar Alajuela, Cantón Central, que recibe 1.500 trámites, con Guatuso, que recibe 100 trámites. Una en la que estoy más o menos ahí. Pero Guatuso se puede comparar con los Chiles, ¿Sí? Los Chiles se puede comparar con Sarapiquí, y cada una de estas, ahora sí, en su entorno más pequeño, puede valorar esas diferencias. Una municipalidad como Tibás, que la persona que hace una inspección puede cubrir el cantón completo en un día. En un día puede cubrir el cantón completo. En una municipalidad como San Carlos, se ocupan giras y viáticos y quedarse. Entonces, esta lógica. Condiciones, y otras. Totalmente otra realidad. Y otro vehículo que se ocupa. En Tibás puede ir en una moto a hacer las inspecciones. Sí, podrá caminar ahí un par de cuadras. Y obtiene eso. Entonces, sí es muy interesante porque este insumo tan detallado les permite a las municipalidades buscar municipalidades cercanas y compartir buenas experiencias. Y yo creo que también ese es uno de los mecanismos que esta herramienta debería seguir promoviendo, porque las municipalidades pueden entender estas buenas prácticas. Recuerdo otra municipalidad que nos dijo, este estudio me va a justificar por qué ocupo contratar a una persona adicional. Esa me justifica por qué tengo que pedir un vehículo adicional. Y al estar en las reuniones, la parte política y la parte técnica, ojalá les haya servido para encaminar eso, pero nos sentimos muy felices porque la apertura que tuvieron las municipalidades a solicitarnos una reunión, y todas las que quieran lo pueden seguir haciendo, porque esa es la idea, contarles detalladamente este informe y analizar exactamente caso por caso para que cada municipalidad tome las mejores decisiones, como decimos en el colegio, basadas en datos, en información. Esto es información para tomar decisiones. Marcial, y en ese comparativo que se hizo este periodo, habían algunos o hubo algunos de los municipios o de las municipalidades en donde en ese comparativo del periodo denotaron, a ver, ya hablábamos de la composición al inicio, de cómo se da la nota, ¿verdad? De que una cosa es el ranking, otra cosa es la nota, pero en este espacio comparativo hubo algunas situaciones que usted puede recordar que fueron realmente extremos y que entonces había ahí que valorar algunas cosas y que había un acercamiento tal vez valioso que hacer, o en realidad todo se mantuvo muy similar, pensando que tenemos un periodo de 1 año de análisis. Recordar el periodo de análisis, tomamos la decisión de hacer análisis interanual. O sea, empezamos contando los datos el 1 de julio de un año, terminamos el 30 de junio del otro año, analizamos un año completo, pero lo hacemos a mitad de año. ¿Por qué decidimos hacer eso? En general, el país publica mucha información de cierre de diciembre en enero, y entonces resulta que a veces tenemos en enero y febrero muy cargado de datos. Y podemos correr un poquito de este periodo y le dedicamos julio y agosto para analizar muy bien y tener todos estos espacios. Pero bueno, entonces, tomando en cuenta este periodo de tiempo en particular con el que estamos evaluando, también pensando en la parte política, para que no evaluemos, como las alcaldías cambian en mayo, que no tuvieran tan poco tiempo de haberse ensamblado los nuevos equipos, ¿verdad? Que mucho quedará, pero de otros es un ensamble nuevo. Hay un ensamble nuevo, políticas nuevas, o estrategias nuevas. Entonces, no hubo no hubo como una variación muy, muy importante, pero sí quedan muchas posibilidades de mejora, y probablemente desde el colegio, una de las principales que se ha analizado tiene que ver con la plataforma de pago. Cuando hacemos esta composición de tiempo y nos damos cuenta que el tiempo de pago puede llegar a ser un factor importante. Sí, que es algo impensable, ¿verdad? Y perdón que le interrumpa, Marcial, pero uno pensaría que la gestión de cobro no hay nada que se necesite más que el recurso, especialmente los municipios, del tamaño que sea. Sí. ¿Verdad? Y uno no podría no entender por qué es tan compleja la gestión de cobro, si eso es lo que todo mundo, lo que uno quiere hacer o lo que necesita hacer para empezar, pero usted como municipalidad lo que quiere es recaudar.
Exactamente. Y yo creo que las municipalidades han encontrado que tener cajas de pago exclusivamente en la municipalidad es lo menos eficiente y usar los bancos como una plataforma para cobrar, usar otras cosas como una plataforma para cobrar, les ha servido mucho. Pues bueno, también el CEFI ha trabajado en eso y se implementó que dentro de la cola de APC el pago se puede hacer integrado. Eso significa que ya nos corresponde a nosotros como colegio verificar que la tarjeta pasó, que el depósito se hizo, o sea, que el trámite se haya hecho, y a la municipalidad solo le toca recibir el cobro correspondiente por ese pago. Entonces, eso transformaría esta segunda parte del ciclo del tiempo en cero. Y significaría que la municipalidad más rápido va a tener los recursos y significaría que nuestro país puede construir más rápido. Entonces, sí, hay muchas oportunidades. Hay algunas que sí son muy internas. Hay municipalidades que tienen procesos que deberían cambiarse, que deberían analizar. Hay municipalidades que tal vez tienen que analizar muy bien el proceso, poner ingeniería industrial, analizar qué es lo que están haciendo, qué reviso primero, y no que una persona revise otra cosa y que otra persona lo vuelva a revisar. Pensar en trabajo en cadena, eso puede ayudar. O sea, hay muchas estrategias y la ventaja es que con un dato ya uno entiende el impacto que eso tiene. Porque si aplicando, la Unión es una municipalidad que se propuso tener los trámites en un día. Y prácticamente lo está logrando, y se lo propuso y lo están haciendo. Hay municipalidades que duran menos de un día haciendo un trámite. La municipalidad de Tarrazú es la más rápida del país. En 0,9 días. O sea, en general, todos los trámites que reciben las entregan el mismo día que se reciben. Bueno, y en general, en el informe, lo que vemos es eso, es una oportunidad para que las municipalidades o los gobiernos analicen con detalle cada uno de estos puntos, cada uno de los temas que tienen, y lo puedan atacar, corregir o mantener, si lo están haciendo bien, de una forma muy eficiente. Porque creo que lo principal es esto, ¿verdad? No se puede usar una misma receta. No en todas las municipalidades se ocupan 2 personas haciendo algo. Puede ser que cuando se complemente con todo, también se ocupe más gente haciendo inspección. Puede ser que el permiso está muy bien, pero el uso de suelos sale más lento. Son muchos elementos, son muchos. Este es uno en particular, es cuánto se dura dando el permiso de construcción. Y bueno, ojalá podamos seguir creando esas herramientas, podamos darle continuidad en el tiempo y principalmente que las municipalidades sientan que nos pueden venir a preguntar mucho, porque estamos convencidos que esto va a servir para mejorar el trámite que hacen nuestros colegiados, pero que al final de cuentas redunda en un beneficio para la sociedad. Marcial, y para finalizar, ¿qué le dice usted a los profesionales que han visto, han escuchado el informe, pero no lo han revisado? ¿Cómo les puede servir de herramienta? Esto es interesante porque un profesional puede, conociendo, es la persona que va al sitio, es la persona que conoce lo que pasa en la municipalidad. Es muy común que un profesional no trabaje en un solo cantón. Es muy probable que un profesional trabaje en varios cantones. Y va conociendo las mejores prácticas. Entonces, entender que tal vez esa gestión que le hacen en un cantón comparada con otra es mejor, ahora le puede poner un número, entender muy bien qué es lo que está pasando. Y ahora que estamos también dando tiempos promedio y valores promedio, pues también puede dar una realidad mejor a los clientes. Bueno, este trámite que usted nos está dando, en promedio yo se lo debería dar en tantos días. Es muy probable que nos rechacen el plano, porque en esta municipalidad solo 1 de cada 9 proyectos pasa a la vez. La primera vez, sí. O la primera vez. También podemos irnos al otro extremo de decir, bueno, en horas. En horas no lo podríamos tener el resultado, o es muy probable que no lo rechacen. Entonces el primer ciclo es en el que vamos a obtener la respuesta. Y en general eso, ver ese detalle. Y yo creo que probablemente identificar las municipalidades que más rechazan, valdría la pena ver el catálogo de las cosas que revisan, ver qué es lo que está, para que cuando yo le haga un trámite a mi cliente, ojalá le pueda reducir la posibilidad de que exista un rechazo, entendiendo muy bien que en esa municipalidad los rechazos son más altos o menos altos que en otras. Entonces, siempre es bueno
como un panorama, tener un panorama, como siempre lo decimos, con números. No es decir, uy, es que esta Muni es más rápida. No, es que esta Muni es un día más rápida, 2 días más rápida. Yo siento, me dijeron. No. Ya que hay un valor para ponerle a eso. Marcial, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Siempre es muy interesante. Pregúntenos, profesionales que trabajan en la arquitectura e ingeniería en la calle, profesionales que trabajan del lado de la municipalidad, todos son importantes. Unos nos generan trabajo a los otros. Entonces, esta plataforma lo que refleja es esa interrelación. Y entonces, cualquiera de todos es bienvenido a que pueda querer ampliar lo que estamos presentando. Y nada más reiterar lo que decía Marcial, entren al sitio web del CEFIA, ahí se pueden encontrar el informe de este periodo, del ranking municipal, de periodos anteriores, para que puedan hacer la comparación y otros datos y otros informes que se hacen acá desde CEFIA que les permiten eso, poder tener un mejor insumo para la toma de decisiones, para ser más efectivos con las conversaciones con sus clientes y que todo pueda transcurrir muchísimo mejor. Muchísimas gracias otra vez a Marcial y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en el podcast CEFIA.